Hola chicos. Bien, la clase de hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos y tenemos dos formas para clasificar a los triángulos. Una es según la medida de sus lados y otra es la medida según sus ángulos. Vamos a ver cómo identificar un triángulo según la medida de sus lados. Fijémonos en el primer triángulo, en el triángulo azul, que está nombrado por las letras A, B, C. Recuerden que un triángulo se puede nombrar con letras en mayúscula, tal como está indicado aquí en cada uno de sus vértices. Bien, el primer triángulo que tenemos es el triángulo equilátero. Ahora, ¿cómo podemos identificar un triángulo si es que no tengo medidas? En este caso utilizamos, si ustedes se fijan aquí en estas señales que tengo aquí, ¿sí? Estas lineecitas que he colocado en cada triángulo. Eso quiere decir, como está una linecita en cada lado del triángulo, quiere decir que sus tres lados tienen la misma medida, tienen la misma longitud, cada uno de sus lados. Y recordemos que un triángulo equilátero es el que todos sus lados son iguales, es decir, tienen la misma medida. Bien, es la forma de identificar a un triángulo equilátero, ¿no? Siguiente triángulo según la medida de sus lados. Tenemos el triángulo isósceles, el triángulo verde que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? El triángulo isósceles nos dice que es el triángulo que dos de sus lados son iguales y el tercer lado es diferente. Bien, quiere decir que dos de sus lados tienen la misma medida y el otro lado es diferente. Si ustedes se fijan en las lineecitas que hemos puesto aquí, pues estos dos lados me están indicando que tienen la misma medida y que el lado DF, ¿sí?, tiene otra medida distinta a los dos lados. Cuando un triángulo tiene dos lados con la misma medida, pues es un triángulo isósceles. También pueden ustedes encontrar triángulos en el que les indique con dos lineecitas, que eso también es lo mismo, ¿no? Quiere decir que sus dos lados son iguales. Bien, acá, el tercer triángulo, tenemos el triángulo escaleno. A ver, aquí me he comido una letra que voy a corregir en este momento. Escaleno. Bien, el triángulo escaleno nos indica que todos sus lados tienen distinta medida, son diferentes. Por eso es que en este triángulo GHI, ¿sí?, me indica, miren aquí, tiene una linecita, tiene dos linecitas y tiene tres linecitas. Eso me está indicando que sus tres lados tienen medida diferente. Son diferentes, por lo tanto a ese triángulo se le conoce como el triángulo escaleno. Bien, hemos visto ya y recordado los tres tipos de triángulos según la medida de sus lados, pero también podemos clasificar a los triángulos según la medida de sus ángulos, como tenemos acá. Vamos a ver el primero. El primer triángulo, el triángulo amarillo que podemos ver ahí, que está nombrado con las letras JK y L. ¿Sí? Vamos ahora a fijarnos en los ángulos interiores. Este triángulo de aquí es acutángulo porque la medida de sus ángulos miden menos de 90 grados, son menores a 90 grados. Eso me indica que es un triángulo acutángulo. Si ustedes se pueden ver ahí, sí, los tres ángulos son menores a 90 grados. Bien, ese es el primer triángulo que vemos aquí. Fijémonos ahora en el triángulo obtusángulo, que lo hemos nombrado con las letras MNO. En este caso, si ustedes se fijan en este ángulo que tengo aquí, este ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? O si ustedes quieren, mide más de 90 grados. Eso me indica que este triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos mide más de 90 grados y sus dos otros ángulos, sus dos ángulos que me quedan, que es este ángulo del vértice O y este ángulo del vértice M, son menores de 90 grados. Esa es la forma en la que yo puedo identificar que este triángulo es obtusángulo. Y por último tenemos el triángulo rectángulo, que tenemos aquí este triángulo tomate, que lo hemos nombrado como el triángulo PQR. El triángulo rectángulo me dice que uno de sus ángulos mide 90 grados.
este ángulo de aquí. Esa forma que está con líneas rectas de identificar, eso me indica que ese ángulo tiene una medida de 90 grados. Por lo tanto, de esa manera voy a identificar que este es un triángulo recto o un triángulo rectángulo. Bien, ¿cómo podemos clasificar? Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a clasificar los triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos. Vamos a comenzar por el primer triángulo aquí. Miren que yo no he puesto medidas, sino simplemente con las lineecitas vamos a ir identificando, ¿sí?, qué tipo de triángulo es. Empecemos por el primero. Si ustedes se fijan, empecemos por la medida de sus lados. Fijémonos en los lados del triángulo. Los lados del triángulo está señalado, uno con una linecita, el otro con dos y el otro con tres linecitas. ¿Eso qué me quiere decir? Que los tres lados son diferentes. Ahora recordemos, según la medida de sus lados. ¿Cómo se llamaba al triángulo que me decía que sus tres lados son diferentes? ¿Cómo se llamaba? A ver, pensemos, recordemos. Perfecto, a ese se le conoce como el triángulo escaleno. Miren que ya recién he clasificado este triángulo según la medida de sus lados. Ahora, pero también el ejercicio me dice que le clasifique según la medida de sus ángulos. Para fijarme en los ángulos para clasificar según la medida de sus ángulos, me voy a fijar en sus ángulos interiores. Bien, recordemos que era esto de aquí, cuando me indica con líneas rectas un ángulo. ¿Qué quería decir eso? Que ese ángulo tiene ¿cuánto? 90 grados, perfecto. ¿Y cómo se le llamaba al triángulo que tenía un ángulo de 90 grados? Acordémonos. Muy bien, es el triángulo rectángulo. Perfecto. Rectángulo. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo ha sido la clasificación del primer triángulo? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo le clasificamos al primer triángulo? Sería un triángulo escaleno rectángulo. Y esta es la primera clasificación. Vamos al segundo. El segundo, van a intentar hacer los dos triángulos que tengo ahí. Van a intentar hacer ustedes. Pausemos el video y van a clasificarme estos dos triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos y veamos si es que llegamos a la misma respuesta. Bien, chicos, aquí, fijémonos, en este triángulo he puesto, ¿sí?, una linecita aquí y otra linecita acá. ¿Qué quería decir eso? Que esos dos lados son iguales, tienen la misma medida, perfecto. Según la medida de sus lados, ¿cómo se le conocía el triángulo que tenía dos lados iguales? Acordémonos. Sí, ustedes ya deben haber puesto la respuesta, ¿no es cierto? A ese triángulo se le conoce como eso, isósceles. Muy bien, ya está la primera clasificación. Ahora, según la medida de sus ángulos, acordémonos, este ángulo es o no es mayor a 90 grados. Más de 90 grados. Sí, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo se le conocía al triángulo que tenía uno de sus ángulos mayores de 90 grados? Muy bien, a ese se le conocía como obtusángulo. Muy bien. Tenemos ya la siguiente clasificación. Este triángulo ha sido un isósceles obtusángulo. Y por último, aquí tenemos un triángulo en el que sus tres lados son iguales, miden lo mismo. ¿Cómo se le conocía a ese triángulo que sus tres lados medían lo mismo? Muy bien, es equilátero. Y sus ángulos, como sus ángulos, ustedes pueden ver sus tres ángulos son menores de 90 grados, pues se le conoce como acutángulo. Bien, tenemos entonces aquí ya tenemos aquí nuestra clasificación según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Aquí voy a hacerles tomar en cuenta con el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero siempre va a ser acutángulo. Y además, siempre, si es que yo quiero saber de un triángulo equilátero, ¿cuánto miden sus ángulos? Recordemos en el tema anterior
que sus ángulos interiores deben sumar 180 grados. Y como es triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, obviamente sus ángulos también van a ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto van a medir sus ángulos interiores si es que sé que al sumarlos mide 180 grados y que sus ángulos son iguales en los tres? Sus ángulos interiores son iguales. Muy bien, ¿sí? Va a medir 60 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que todo triángulo equilátero siempre va a tener esa medida de sus ángulos interiores, 60 grados cada ángulo. Y si ustedes suman los tres ángulos, nos va a dar 180 grados. Perfecto. Espero que haya quedado claro este tema, pues, y ya realizaré el siguiente video. Que pasen muy bien, chicos.